After Carmen es el performance que la artista venezolana Sandra Vivas presentó recientemente en el Pérez Art Museum de Miami y nos pareció la ocasión perfecta para conversar con ella. En el siguiente episodio les presentamos una extendida charla que sostuve con Sandra, mujer indómita de conversación honda y generosa. Hablamos de sus primeros trabajos artísticos, sus acciones con el cuerpo, su famosa parada de cabeza y cómo hacer para brillar en la oscuridad. Conocimos más acerca de sus videos provocadores, llenos de sarcasmo y humor cuestionando el machismo y la violencia de género. Finalmente nos contó de los cambios, mudanzas y deslaves que ella y su familia han podido superar. Sandra se mantiene en constante movimiento, avanza con sus proyectos de stop motion y las propuestas audiovisuales con la comunidad de la isla que le hace feliz. Les invito a movernos en el reloj de Sandra Vivas. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Bienvenida Sandra Vivas, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio del podcast de Tráfico Visual. Un inmenso placer que estés aquí. No, inmenso honor estar aquí en un programa que disfruto tanto. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, de verdad que sí es para nosotros y para mí personalmente, me gusta mucho la oportunidad porque estabas en la mira de artistas con las que quería conversar, saber que tenías este performance en el Museo Pérez Art Museum en Miami, fue ideal para entonces extenderte la invitación. Yo quiero en esta conversación que vamos a tener empezar por allí, en lo más reciente que está todavía caliente allí en el cuerpo y todavía en las noticias que hemos visto a través de las redes sociales. ¿De qué se trató este performance que presentaste en el marco de la exposición My Body, My Rules, la exposición colectiva dedicada a artistas mujeres internacional? ¿De qué se trató After Carmen, como llamaste este performance? Okay. Yo, en primer lugar, fui invitada para hacer como un comentario, ¿no? Un performance comentario en relación a esta exposición, que es una exposición de mujeres solamente dentro del museo. Y estos eventos estaban planificados para ser en los espacios abiertos del museo. Yo diseñé un performance basado en bueno, en primer lugar, ya que iba a ser en los espacios abiertos, yo sentía que quería hacer una performance que tuviera una relación con la arquitectura, que es una arquitectura tan hermosa, el museo, pero también de unas dimensiones muy grandes, ¿no? A nivel de espaciales, ¿no? Y en relación a mi cuerpo, ¿no? Yo entonces sentí la necesidad de realizar una entrada, como se dice en inglés, an entrance, espectacular en el sentido de espectáculo y en el sentido teatral, cosa que no había hecho antes, ¿no? Hice una capa que es un homenaje a dos artistas venezolanos, Gego y Eugenio Espinosa, y entro con esa gran capa y una máscara que está inspirada tanto en las danzas macabras, el carnaval y más específicamente los diseños de máscaras que se usaban durante la otra gran pandemia que hubo en el año 1000 más o menos en Europa. Entonces yo necesitaba, debido a las dimensiones del espacio que estaba manejando, hacer una entrada que suscitara la expectación, suscitara la atención del espectador y me pareció apropiado utilizar elementos relacionados a la Edad Media, ¿no? Que cuando hubo la peste que se llevó tantas vidas, y unas máscaras que usaban los doctores
para evitar ser contagiados. Además, a esto le añadí, esto es un pasticho de 3 elementos, el uso del látigo, que es un elemento de la cultura afrocaribeña, específicamente en la aldea de La Plaine, en Dominica, donde he estado viviendo en los últimos 12 años. Entonces entro con esos 3 elementos y después los voy dejando. Hago una de mis famosas paradas de cabeza, luego y una pequeña coreografía estando parada de cabeza, y luego procedo gateando a ir a hacer este círculo de fuego que ya yo lo había hecho antes, ¿no? Con con material inflamable, con gel inflamable. Y bueno, luego canto y luego apago el fuego. Ese es básicamente el guión del performance, y que puede ser visto en la página del PAM, del YouTube, en el canal YouTube del Pérez Art Museum se puede ver todo el performance. Sí, Sandra, uno, bueno, al ver este despliegue performático que haces en la terraza del museo, que de verdad admirable en la forma en cómo te desenvolviste con ese sol inclemente, arrastrándote por ese piso tan hostil, a pesar que tenía una superficie, el viento, los curiosos, bueno, era bastante paradójico, ¿no? Porque detrás de ti navegaban algunas lanchas, algunos yates, bueno, la Miami, esa plácida para hacer turismo, para desplazarse en esas grandes autopistas, y tú estabas allí haciendo un trabajo bastante, bueno, forzado, ¿no? Que requiere resistencia física, paciencia y varios elementos que se observan a lo largo de tu carrera, que se conjugan, y creo que en esta obra que presentas, en este performance, allí hay esa unión de varios homenajes, de varios trabajos previos. Es como una especie de síntesis o recoges situaciones que ya has vivido o ya has experimentado en obras anteriores. Y eso es muy interesante porque ahí mismo se me viene a la mente tu obra de brillar en la oscuridad es como un acto de supervivencia o un acto de sobrevivencia, porque armas también, hay armas, una forma, una figura, que ahora vamos a hablar de esa obra, que bueno, es una de las grandes piezas emblemáticas tuyas, que está en el Museo de Bellas Artes, si no me equivoco, forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes en Caracas, Venezuela. Entonces, es ese acto de construir y de construir, de armar y desarmar. Es un aspecto que observo constante, una apreciación personal a lo largo de tu trabajo, entre otros tantos, porque como diría Gerardo Sabarce en su catálogo, el catálogo en el que escribió para tu exposición Amadecasismo en el Centro Cultural Chacao, en el 2009, dice que tienes un arsenal creativo, o sea, tú eres una artista que ha trabajado con fotografía, con pintura, con el lenguaje, con la palabra, con el video, y bueno, y principalmente, en su gran expresión, el cuerpo. Entonces, creo que After Carmen sirve como ese comienzo, ese preámbulo para lo que quisiera hablar contigo. También los aspectos o los temas en los cuales tú cuestionas está, bueno, la situación de la mujer dentro del discurso del arte contemporáneo, dentro de una sociedad, los estereotipos, el fetichismo que hay sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, bueno, son tantas aristas eres como inabarcable, pero creo que podemos comenzar a hablar
primero tu relación con el cuerpo, tu relación como mujer y el cuerpo como el soporte y el lugar para cuestionar y para abordar todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque desde que estudias, o sea, porque te formaste como licenciada en artes, pero luego hiciste una maestría en instituto en San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, tienes otros estudios más adelante que nos vas a hablar. ¿De dónde viene ese interés por el cuerpo? Tu cuerpo, Bueno, precisamente. sí, bueno, viene el cuerpo, yo nací con un defecto de nacimiento que no es muy aparente, pero este, me, me impidió hacer muchas cosas físicas. Entonces ya, eh, por ejemplo, yo no aprendí a caminar sino hasta como tenía más o menos los 2 años. Entonces para mí estuve encerrada en un yeso por los 2 primeros años de mi vida. Entonces, ya a partir como de ese impedimento físico, para mí el cuerpo ha sido una cuestión fundamental porque he vivido también muchísimo en la compañía del dolor por muchísimos años también, ¿no? Pero en primer lugar, como esa experiencia de vida, ¿no? De muy, muy temprana edad, porque estuve pues a los 4 meses, prácticamente los 4 meses hasta los 2 años encerrada en un yeso de casi todo el cuerpo. Y después empecé a estudiar ballet muy niña, a los 6 años, pero debido a ese defecto yo era muy mediocre, ¿no? Mediocre Y como. no, mala, malísima, mala bailarina, porque yo no podía hacer no tenía las habilidades en mi cuerpo para ser técnicamente limpia, ¿no? Como se diría, ¿no? Para hacer las técnicas del ballet como deberían ser. Y esto creó otros problemas en otras partes de mi cuerpo, ¿no? Entonces, um, eh, como que viene de una frustración, ¿no? De una frustración por no poder caminar en un principio de bebé, de no poder, de una necesidad de libertad de movimiento, ¿no? Digamos, muy primaria, ¿no? Y después, pues, de observar, como cualquier ser humano, que el cuerpo de la mujer por default no es un cuerpo politizado, es un cuerpo fetichizado y no es un cuerpo neutral. De cualquier forma que tú lo pongas, sea vestido o sea desnudo, el cuerpo de la mujer ya solamente por ser un cuerpo del sexo femenino ya tiene um, a, a, pegado una serie de connotaciones que, que no necesariamente son las que yo quiero proyectar, pero están ahí. A mí me interesa jugar con esto y ver de qué forma puedo yo establecer como pequeñas cuñas de cuestionamiento, ¿no? Dentro de esos significados que yo al final no voy a poder cambiar, ¿no? Que tiene el cuerpo simplemente porque soy mujer. ¿Cuáles son estas cuñas? Por ejemplo, tú hablabas de brillar en la oscuridad de supervivencia, que es una videoescultura de 4 televisores en donde yo estoy parada de cabeza, mi imagen está fragmentada y yo tengo la luz una luz intermitente roja dentro de mi ropa interior, ¿no? Que está brillando con mucha fuerza. Y para mí ese es el trabajo del artista en general, sea hombre o sea mujer, pero ¿por qué yo me pongo la luz ahí? Porque ahí es donde está mirando todo el mundo de todas maneras. Ese es el puntus, el foco de atención. No importa si estás parada de cabeza, ¿sabes? Si es un hombre, es diferente. Un hombre dice, wow, se paró de cabeza. Si es una mujer, ay, se le ven las pantaletas. No, o sea, es, es otra forma de mirar. Entonces es como si yo de alguna manera me burlara o hiciera un comentario irónico, porque para mí también el humor es importante, acerca de cómo es esa mirada
hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Y prestar atención, bueno, porque, ¿por qué te fijas en eso nada más? Porque no estás mirando el resto. Sí, es también importante eso que dices porque tu crítica es en una tónica más hacia el humor, hacia el juego, algo entre lo lúdico, lo satírico, hasta en un poco ridiculizando esos arquetipos, ¿no? Entonces, no es precisamente tampoco una denuncia o una situación de compasión o de victimización, sino tú desplazas un poco esos roles y te apropias también de esa una figura que no va a señalar, sino va a poner, va como invitar a esa mirada y a un juicio más de libre albedrío, diría yo, tal vez, donde no quieres como inducir a nadie a hacer un señalamiento. Bueno, a mí pues uno de los peligros que tiene hacer este tipo de trabajo o de estar en este tipo de búsqueda, ¿no? Es justamente lo que tú dices de denunciar, ¿no? De cuestionar. Y personalmente encuentro muy difícil, o sea, para mí mi trabajo no es fácil, encontrar ese, ese punto donde más que um, agarrar a cachetadas al espectador ¿sabes? Y denunciarle y demostrarle que está equivocado, más bien es una seducción, un esfuerzo en hacerle entrar en otra forma de ver las cosas y también de una manera abierta, ¿no? No de una, bueno, porque si yo quisiera hacer arte solamente político, pues entonces preferiría no hacer arte, sino hacer solamente política. No, no me interesa el arte didáctico, el arte que tiene una sola vía de ser visto, apreciado. O sea, me interesa más el arte que te hace preguntarte cosas, que te hace imaginarte cosas que no te has, que quizás no pensabas que fuesen posibles, ¿no? Y pienso que para la denuncia yo prefiero usar el humor como, y la sátira, ¿no? Y, pero también me gustaría que crear como disparadores de la imaginación, ¿no? Más que respuestas definitivas, más que, sí, eso, respuestas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Y hay algo también que me parece interesante en varias de tus obras, como por ejemplo, inclusive After Carmen, cuando estás eh, poniendo la gelatina, el gel inflamable, luego también en el reloj lácteo o el reloj de leche, que también es como una obra icónica tuya, un performance donde haces la famosa parada de cabeza, que entiendo que es una postura también del yoga, se llama Sirsasana o algo así. Shirshasana, bueno, depende cómo la Ok, pronuncies. pero es una postura famosa y una de las más retadoras también. Entonces, ahorita quiero hablar de eso porque es importante también el aspecto físico y salud y bienestar y de resistencia que tienes que tener para poder ejecutar estas acciones. Pero el tiempo que dispones para hacer ese trabajo, igual pasa con el reloj, obligas o no obligas, pero invitas al espectador a que te acompañe en ese acto. Hoy en día que también estamos acostumbrados a que todo es como muy rápido, inclusive en las ediciones, en películas, todo es flash, todo es muy líquido y muy veloz. El consumo de imágenes están todas cortadas. Aquí
tú tienes que disponerte o tú convocas a que observemos ese proceso, inclusive cuestionándonos, ¿lo podrá hacer? ¿Se podrá desesperar? Yo no podría hacer eso, no puedo abrir todas esas latas. Y con esa paciencia, y tú entonces vas, por ejemplo, en el reloj de leche, creo que en el 2007 fue como, no sé si la primera vez, pero cantas la canción de Arrullo típica venezolana, que es como el himno nacional, que te apoya sobre tu brazo y estás en el centro. Hay algo allí del tiempo que es tan valioso y que, bueno, hoy en día hemos perdido. Quisiera que me hablaras de eso, de cómo has pensado siempre esas obras, por lo menos en ese aspecto, en esos performances. Bueno, específicamente en el reloj lácteo, en donde la idea era crear literalmente un reloj, ¿no? Pero un reloj en donde los minutos son los minutos lácteos que yo llamo, que es el tiempo que me toma poner, agarrar las latas de leche con los pies y derramármelas sobre mi cuerpo, ¿no? Con los pies, que obviamente es una acrobacia. Y en taconada, porque estás en taconada. O sea, lo pones más Sí, difícil. además, exacto. El, en realidad, bueno, yo he hecho ejercicio toda mi vida como parte de intentar alargar mi posibilidad de movimiento. O sea, para mí el movimiento, el ejercicio físico es parte fundamental de mi bienestar en la manera más esencial, pues, para poder caminar, ¿no? Entonces, después que yo dejé de hacer ballet, comencé a hacer yoga y, y pues esto pues me ayuda con mi movilidad, ¿no? También soy una ciclista apasionada y por eso uso también la luz de la bicicleta. Yo incorporo cosas de mi vida diaria. Cuando yo hice el reloj lácteo en el 2007, estaba amamantando a mi segunda hija, Manuela, y y me invitaron para hacer un performance en España y honestamente decía, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo esta bebé amamantándola, ¿sabes? 24 horas, no, 7 días a la semana. Y dije, bueno, voy a hablar de ese tiempo que no tiene precio, de ese tiempo que pasa y no existe en el mundo en que vivimos, no tiene un valor comercial, no tiene un valor y sin embargo es un momento tan importante para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Ese tiempo que pasa con la madre mientras la madre lo alimenta. A la vez, ya se iniciaba en ese momento en Venezuela en una situación muy difícil para muchas madres, que ya sabemos que en Venezuela son la mayoría de los jefes de familia son mujeres, ¿no? Y es con mi homenaje a las mujeres que son jefas de familia y todas las acrobacias que tienen que hacer para alimentar a los hijos y trabajar y ser esposas y todo a la vez, ¿no? Y sin embargo, es como si estuvieras parada de cabeza y nadie ve que estás parada de cabeza, todo el mundo está viendo, se le vienen las pantaletas, La ¿no? lucecita, la La luz de bicicleta. lucecita, mira la luz de la bicicleta. No, bueno, entonces ese es un esfuerzo para rescatar o hacer ver ese tiempo de la maternidad, ¿no? Que es un tiempo que no tiene un valor, sí, no tiene un valor material asociado, ¿no? A ese tiempo y a ese esfuerzo que significa ser madre, ¿no? Y bueno, también la iconografía asociada a la maternidad, ¿cuál es una iconografía que siempre es dicotómica, ¿no? Que es, o eres la Madonna o eres la puta, ¿no? Así, siempre hay como, no, como si ser madre estuviera completamente desasociado de que una mamá también es un ser sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era importante como que unir esos dos aspectos como en una especie de nueva Madonna, si se quiere.
Y que también eres artista, mamá, eres, o sea, y eres artista y entonces también como que, bueno, si es mamá no puede ser artista, o si es artista no puede ser mamá, porque tiene que dedicarse 100% y no sé, es como tal vez cuestionado, como esta persona no Sí, puede asumir tantos roles, tal vez ahora puede que se entienda un poco más, pero no sé, en otros tiempos tal vez era más cuesta arriba y porque como dices tú, también la figura de la mujer eh, siempre está señalada, donde quiera que se ponga, podría estar señalado y si en algún lugar dijiste, bueno, como una cita de Lucy Lippard que dice, bueno, si la mujer se pone en un escenario, entonces es porque se cree bella, pero si está el artista es porque es artista, o sea, si es un hombre, se sí, asuma como artista, pero la mujer ya tiene otros, no sé, otras apreciaciones sobre sí misma. sí. Esa cita de Lucy Lippard, la cita dice, sí, una mujer que trabaje con su cuerpo es narcisista, pero Vito Acconci con su espalda llena de espinillas es un artista, ¿no? Eso también tiene que ver cómo el cuerpo del hombre es visto como un cuerpo neutral y el cuerpo de la mujer entonces es tan politizado que si una mujer usa su cuerpo es porque ella se cree bella, no porque está usando el cuerpo para criticar la visión del cuerpo, ¿no? La visión que tiene el otro del cuerpo, que no es necesariamente mi visión, no necesariamente yo la comparto, yo simplemente la hago visible, hago evidente cómo es esa visión, ¿no? Del cuerpo. Sí, el cuerpo, bueno, como nuestro contenedor, el cuerpo erótico, el cuerpo sexual, el cuerpo que también es humano, sensible, o sea, todas esas variables que siempre están presentes y que están, están señaladas o siempre están en entredicho si la artista es mujer o si la artista se desnuda también, cómo exhibe, cómo, cómo se, cómo se muestra. Como exactamente, sí. Mientras que el cuerpo del hombre no se cuestiona, un hombre está desnudo y no se cuestiona si es bello, si no es bello, no, simplemente, oh, está trabajando sobre el cuerpo, ¿no? Y es un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano que tenemos la mayoría en la mente es el cuerpo de un hombre, no el cuerpo de una mujer, ¿no? Sin embargo, somos la mitad, al menos, de la población, ¿no? Y el otro aspecto que tú mencionabas es sobre el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso me viene también de haber trabajado tanto tiempo, aunque era muy mala, en ballet, ¿no? Que es un espectáculo, es la parte teatral. Y yo, es cómico porque tengo una relación como amor y odio con los performance teatrales, porque para mí el performance es un evento que está sucediendo en tiempo real, a diferencia del teatro que recrea un tiempo, que es el tiempo que está sucediendo en ese espacio eh, ficticio, pues de un tiempo del teatro, ¿no? Que ha sido creado o que recrea un tiempo real, ¿no? Y sin embargo yo uso muchos elementos que para mí yo bueno, los tomo de esa experiencia del, digamos, del espectáculo de estirar el tiempo, ¿no? Como tú dices tú, del elemento rutinario, repetitivo, pero también crear picos de intensidad, de angustia, ¿no? Y después de crear momentos de crear una historia, ¿no? También, o sea, un principio, un medio, un final, ¿no? Como en el reloj lácteo tú sabes que se va a terminar cuando llega a la última lata, sin embargo tú estás pensando, o sea, lo logrará, no lo logrará. Y, y bueno, a pesar de lo que quizás muchas personas les parezca que es muy difícil hacer la parada de cabeza, no es tan difícil, no es realmente una postura muy avanzada, sí requiere cierta práctica, yo tengo mucho tiempo haciéndola, pero yo no soy una super yogi, y mi idea no es demostrarme como, o mostrarme como como la parte física, ¿no? Sino más bien la parte humana de esa parte física, ¿no? El,
el temblar, el estar a punto de fracasar, para mí es importante, esa fragilidad, ese espacio de sí, de vulnerabilidad que yo voluntariamente acepto a ponerme, y pienso que también ahí, por lo menos para mí, es donde está parte de la magia y de lo que a mí me encanta del performance. Yo quiero irme contigo cuando estabas hablando de tu, bueno, de tu afinidad por el teatro, pero también una relación de repente medio dicotómica, porque, bueno, porque también uno puede ver en los videos que tienes, que has hecho, y también en otros performances, que hay una historia, como dices tú, hay una cierta, una secuencia de hechos, aunque sea corta, donde tú te desenvuelves e interpretas un personaje, te desplazas de tu rol de artista e interpretas a alguien más. A veces, o muchas veces cantando o tarareando una canción. O sea, ahí la música es otro elemento que está muy presente. Entonces, bueno, me iba a ir a la ópera, ¿no? Por también tu pasión por la ópera, y que en After Carmen está presente con Habanera, pero también has incluido otras canciones. Cuéntame por qué siempre la música y la teatralidad está allí en tus performances, en tus historias, en esos relatos que quieres hacer en tu trabajo. Bueno, para mí, um, yo no soy una conocedora de la ópera, pero yo uso eh, canciones que para mí son emblemáticas de ciertos estereotipos, ¿no? Y por eso también uso boleros, he usado boleros y he usado canciones de la chanson française, como de Edith Piaf, Rien de Rien, ¿no? En el caso del uso de la habanera, pues es una ópera, a mí me fascina la historia, ¿no? Que es de Mérimée, basada en la novela de Mérimée, de este personaje mítico que es muy libre y que y que no cree en el amor en los términos convencionales, ¿no? Entonces, es a partir como no es a partir de la ópera en específico, aunque hay algunas óperas que a mí me encantan y que más que óperas, yo diría que ciertas áreas que son para mí emblemáticas de esos mitos que están grabados en el inconsciente, y que yo pienso que es interesante cuestionar y traerlos como al momento presente, que no nos damos cuenta. Yo pienso que uno de los um, para mí, que el, digamos, la importancia de este personaje, Carmen, tiene que ver o sea, la canción esta habanera habla sobre el amor libre, habla sobre cómo ella, Carmen, ve el amor, y dice que el amor es un pájaro rebelde que cuando no lo esperas, llega, y cuando lo quieres atrapar, se va, ¿no? Pero esa también es Carmen, ¿no? Y cómo a las mujeres en general no nos ha estado permitido, por lo menos en la iconografía que tenemos accesible, en el cine, ópera, ser esa Carmen, ¿no? No está permitido, y de hecho, cuando la tenemos, cuando aparece ese personaje, el final es trágico, hay que eliminarla al final, ¿no? Entonces, a mí me interesan como estos momentos en donde eh, eruptan personajes que rompen como con esos esquemas, y bueno, obviamente yo quería trabajar con eso. Está el elemento obviamente de la historia. Este fue un performance creado específicamente para el Pérez Art Museum, y obviamente no puedes separar la historia de Miami de los cubanos, ¿no? O sea, no es casual que yo haya elegido la habanera, ¿no?
el, pero también tiene que ver con esos mitos que tenemos tan grabados en la psique, ¿no? Y es una canción que tú, a lo mejor si no la conoces, pues está en muchas, en, en, en la cultura popular, ahí metida, ta, ta, tara, ta, 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 tara, ta, 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 sabes que de pronto es una propaganda, de pronto, no, o sea, de pronto es algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando hay la necesidad de introducir una canción seductora, muchísimas veces uno va a escuchar la famosa música de la habanera de Carmen. Y no sé si eso responde sí, la pregunta o el comentario que... sí, sí, y por eso también quería entonces irnos a los videos. Los videos porque más reciente estás haciendo otra cosa con el video y el cine, pero en tus comienzos, o sea, en esas primeras etapas de tus obras, que empiezas a incursionar y a trabajar con el medio del video. Inclusive en los 90 empieza a hacerse famoso el videoclip como tal, o la época, viene la era de MTV, donde, bueno, se hacen estas collages, estas superposiciones de imágenes que tienen ciertas historias, pero hay otro tipo de libertad en el manejo del medio. Entonces, porque ya no es simplemente haciendo un registro de un performance, sino que tú ya te... Y uno lo observa lo ve con tus storyboards y porque haces tus guiones y ahí tienes como que también esa alma de directora, pero en estos videos me voy a ir directamente al Lobito Herido, que también es muy famoso, es una especie de telenovela y una crítica, ya que estábamos hablando de teatro y es como un formato, vamos a decir, más decadente y muy famoso en la historia de la televisión venezolana, en la telenovela. Entonces, en El Lobito Herido también, allí, que es del 94, estás más o menos... todavía estabas en Estados Unidos. Entonces, cuenta para los que no conocen de qué se trataba este videoclip, que era como una mini telenovela, y cómo surge esa idea de, de traspolar también roles de conocidos en una telenovela tradicional. Bueno, sí, bueno, esto es como una de mis primeras obras, es como en video, ¿no? Y intenta burlarme del formato de la telenovela, como generalmente hasta ese momento se daban, porque ahora sí hacen otras cosas un poco más lanzadas, como que es la historia de la Cenicienta. Entonces yo simplemente invertí los roles donde el personaje principal, en vez de ser la mujer sufrida, es un hombre sufrido, ¿no? Y es un hombre que está en una relación con una mujer vil y perversa que lo maltrata emocional y físicamente, ¿no? Lo tiene a dieta, el hombre tiene que estar siempre en un peso determinado y además no le permite comer mientras ella come todo lo que le da la gana, el hombre está todo el tiempo en la cocina y en un momento algo extraordinario sucede en su vida que va a cambiar el rumbo de su vida, que es que conoce a otro hombre, ¿no? Entonces era como invertir como todo lo conocido hasta ese momento de la telenovela convencional, porque hoy en día ya, por ejemplo, el tema de homoerótico no es tan tabú, ¿no? Pero en ese momento sí lo era, y lo absurdo que se ve, y por eso es que da risa, ¿no? Porque uno ve absurdo que la vida de un hombre sea transformada porque conoce a otro hombre, ¿no? Eso nos da risa, que eso va a... Pero esa es la historia de la telenovela. La vida de la mujer cambia de un día para otro porque conoce a un hombre y ese es el que va a cambiar el resto de su vida, como si ella no tuviera injerencia sobre su propia vida. También está el tema de la violación, que nos da risa porque es un hombre el que viola, la víctima. Pero si es una mujer,
no nos parecería ni de risa ni absurdo. Sin embargo, debería serlo, porque no debería ser lo común que es. ¿No? No debería, simplemente no debería pasar. Y sabiendo que también hay mujeres que maltratan hombres, que no es un secreto para nada, o sea, también hay mujeres maltratadoras y eso tampoco da risa en ese caso, porque uno está acostumbrado como a los estereotipos, pero no escapan de la mujer que también somete, golpea y maltrata. Entonces... Sí, pero no son la mayoría son mujeres Claro, las víctimas de maltrato. no estoy quitando vamos a decir, la importancia, pero sabiendo que al final somos humanos y también somos débiles y vulnerables bueno, a una cantidad como de traumas y situaciones. Pero para seguir con el tema del video, yo quería preguntarte cómo era esa reacción, porque ¿cuál es la diferencia para ti en el momento que tú haces el performance? Estás presente, tienes público, pero luego haces estos videos, como en esos tiempos, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuáles fueron esos comentarios desde tus compañeros, personas allegadas? Uno, la diferencia para ti de trabajar en el lugar y tener esa reacción del público, esperar o un aplauso o una pita o un o un comentario de ataque, y luego cómo para ti la diferencia de trabajar en el lugar como una acción y luego como en estas historias performáticas, en estas otras medios que empleas como el video. Ligué dos preguntas Bueno, allí en el mismo tiempo, perdón. sí, para mí el performance y el video no es lo mismo. Cuando yo hago un video performance, yo estoy haciendo un performance para la cámara. Y, y los performances que yo he visto, lo digo como espectadora, que son registros de performance, a mí tradicionalmente me parecen aburridos, así, aburridos. Tienen que estar muy bien hechos. Entonces, por ese muy bien hecho, yo acepté hacer el performance en el PAM, porque sabía que ellos tenían la capacidad o sea, tenían 3 cámaras, un personal capacitado, no iba a ser una sola cámara, no iba a ser un registro como tal, eh, eh, que al final te aburre, por lo menos a mí me aburre ver registros de performance, sino una forma de verlo ya como si fuera un evento en vivo, en un espectáculo en vivo, ¿no? Y ahí viene mi dicotomía con el espectáculo y el performance. Pero el performance para mí es otra cosa, es otra cosa. El performance yo prefiero registrarlo a nivel de fotografía, ¿no? Hice una gran excepción de nuevo con el Paris Art Museum, porque sabía que ellos tenían la capacidad de hacerlo de esta manera. Y, la reacción del público, yo he tenido la fortuna, bueno, yo prefiero trabajar en ambientes, digamos, de la cultura, y esto es un ambiente sumamente seguro, o pues no vas a muy difícilmente ni siquiera te van a pitar, si acaso te encontrarás con indiferencia, ¿no? Yo he hecho solamente dos acciones en calle, una que fue una protesta política frente a la Embajada de Venezuela en el 2014, a partir de la cual se origina un performance que hice en la Bienal de Performance del 2015, que se llama Cacerolazo Unipersonal, la palabra lo dice todo. Y la otra performance, yo hice el reloj lácteo en Francia, en una pequeña ciudad a las afueras de Francia, en Montreuil, ahí yo sí
me asesoré con una súper gran artista que es muy amiga también y la quiero muchísimo, que es Erika Ordosgoiti. Claro. Y Erika me asesoró para la parte a nivel de seguridad de las cosas que teníamos que tener pensado en ese momento. Esto fue lo hice en el 2018, el reloj lácteo, en la calle, en una plaza. Sin embargo, teníamos a pesar de que era en la calle y que era en una plaza, teníamos el permiso para hacerlo, o sea, no fue una acción así espontánea, ¿no? Teníamos permiso, teníamos el apoyo de la policía y también gracias a la asesoría de Erika, pues se planificó que hubiesen personas que aparentaran ser del público, pero que eran vigilantes del público, porque bueno, en esta zona en especial es una zona de mucho inmigrante musulmán y yo personalmente tenía miedo que me fueran a hacer un ataque de ácido. Eso es mi gran temor, ¿no? Porque obviamente estoy semidesnuda en parte del performance, pero bueno, obviamente no sucedió. Pero es muy diferente hacer. A mí me encanta ese momento, esa sensación con el público, para mí eso no tiene igual, es súper mágico. Y creo que no puede ser reproducido cuando se hace con una sola cámara, por ejemplo, ¿no? Es, no, o sea, tienes que pensarlo, si lo vas a hacer para la cámara es para la cámara, si lo haces para el público es para el público. Pensando algo más cinematográfico, o sea, hay como un sentido, si, como dices, si está pensado para la cámara, es como ya no es un registro, sino pensando en una forma más hacia el cine, tal vez. Sí y no, porque mis performances para la cámara no son pequeñas películas, Ya. ¿no? Como son performances para la cámara, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, el de After La Monte Young, la cámara me sigue mientras yo trazo una línea en la arena, la cámara está caminando conmigo, ¿no? Está pensado cómo va a ser esa cámara, cómo va a ser el registro de esa acción, ¿no? O, por ejemplo, eso no es una película, o sea, Claro. yo por lo menos no lo veo como una película, ¿no? En el sentido por lo menos tradicional. Pero sí, el nivel, digamos, cinematográfico, sí, podría decirse que es cinematográfico porque tengo que pensar en este rectángulo que está viendo el espectador, ¿no? Y qué elementos van a entrar ahí, que van a hacer ruido, que no van a hacer ruido, como tú estabas viendo, había una lancha que pasaba por detrás y turistas curiosos que caminaban por detrás de la performance, ¿sabes? Esto es diferente si lo ves en vivo a que si lo ves grabado, ¿no? Depende también de cómo está grabado, que estos elementos no te distraigan. Tengo una curiosidad, Sandra, hablando de eso de que haces, que para ti hacer un performance, o sea, un registro es aburrido y que hay que montarlo muy bien. Hay creo que no sé si es la primera vez que te paraste de cabeza, pero que se llama performance privado. Y dice homenaje a DL. ¿Quién es DL? De él es Diana López. Ah, ok. Sí, esa fue literalmente, es la primera vez que queda registrado mi parada de cabeza. Y ahí no estaba parada de cabeza, ahí solamente le podía levantar los pies apenas del suelo, ¿no? Que no sé si, ¿y dónde lo conseguiste? Eso es en un catálogo, ¿dónde conseguiste estas fotos? Wow, estoy así asombrada. Ahorita no me acuerdo porque he visto muchas cosas y... Bueno, yo estudié en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, básicamente convencida por Diana. Yo conocí a Diana en Caracas y cuando la conocí, ella estaba estudiando performance y video en el San Francisco Art Institute y dije, yo me tengo que ir para allá, yo para allá es donde quiero ir. Y por eso termino yo estudiando en el San Francisco Art Institute. No, de hecho, Diana y yo hasta fuimos roommates cuando yo recién llegué a
compartimos un piso cuando yo recién llegué a San Francisco. Y bueno, ella fue absolutamente fundamental para mis inicios. Qué bueno. Y eso entonces me parece importante porque tú eres de las, vamos a decir, del grupo de los artistas de los 90, que creo que es de las últimas etapas en el arte venezolano que han sido más notables, en sentido más cohesionado por el movimiento, por el circuito artístico también que había de galería, los museos, había mucha actividad expositiva. ¿Cómo fue esa etapa para ti? ¿Cómo la viviste con estos compañeros que hoy en día son también grandes artistas, muchos de ellos en distintas partes del mundo? Eh, ¿Cómo era esa energía en esa época? Para los que no la vivimos o los que la vemos desde muy lejos. Mm, Bueno, no sé si esto va para el final o no va para el final. Para el final ahorita. Yo te lo voy a decir. Yo siento que por el mismo interés que yo tenía y que aún tengo en este tema del feminismo, el feminismo sigue siendo un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú, específicamente en Venezuela. Pero en toda Latinoamérica. Y el trabajo de Cecilia Fajardo, de la exposición que hizo acá en los Estados Unidos, es un trabajo. Yo literalmente lloré cuando me leí el texto del catálogo. Desafortunadamente no pude ver la exposición en Radical vivo Women, de esa, ¿no? Radical Sí. Women, mujeres radicales. Pero por toda la descripción que tanto la he escuchado a ella como los textos que me he leído, es una exposición fundamental. Pero cuando tú lees los textos, tú te das cuenta de todos los obstáculos que no solamente estas artistas tuvieron que vivir en su época, sino los que Cecilia misma y la otra investigadora tuvieron que sobrepasar, porque aún hoy en día es un tema que no se toca, que no se dice, que se considera tabú, ¿no? Y a mí, este, yo siento que en gran medida mi trabajo ha sido subestimado porque me han interesado estos temas y he sido abiertamente feminista durante toda mi vida. He estado tratando y al mismo tiempo sin hacer trabajos didácticos, sin hacer trabajos que fuesen, bueno, del tipo de trabajo que a mí no me interesa, de activismo político exclusivamente, porque a mí yo al final soy artista y lo que me interesa pues es el ámbito del arte. Sin embargo, siento que hubo un interés en mi trabajo recién llegada de los Estados Unidos y después fui eh, como curiosamente puesta de lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con unas notables excepciones, como puede haber sido Luis Romero, que es un gran amigo y querido, que me ha apoyado mucho, y otros curadores que han estado pendientes, que me han seguido, como Gerardo Sabarce, ¿no? Pero inclusive después de haber hecho trabajo, entonces como que hay atención, pero se disuelve, como que no tuvo un seguimiento, no desembocó en, en mayores o más interesantes propuestas a nivel de futuro, ¿no? Sin embargo, pienso que el trabajo de Cecilia de llamar la atención y el éxito que ha tenido la exposición, yo pienso que quizás es una cuestión también quizás temporal, ¿no? Que el mundo no estaba listo para esto, ¿no? Pienso que quizás ahora sí la gente está un poco más lista para escuchar de estos temas. Hay todo un lenguaje que se ha desarrollando obviamente desde hace muchísimo tiempo para hablar de estos temas, para hablar de este tipo de trabajo, y pienso que quizás ahora sí existan esas nuevas oportunidades de mostrar, ¿sabes? De proyectarme también con mi trabajo. Sí, bueno, sí, te fuiste muy adelante. Lo que pasa es que para mí, pero no, está bien. Y sobre todo porque después yo quería hablar de esa transición cuando te vas del país, cuando te mudas. Pero antes de que te mudes de Venezuela, antes de que te fueras,
tú aparte de ir a San Francisco, de estar allí, fuiste a Kenia. Estuviste en Kenia haciendo, tuviste una experiencia con varios artistas y realizaste una obra pictórica que tal vez no es muy conocida porque las personas se han acercado más a ti por el performance. Me gustaría que hablaras de esa parte que tal vez, porque eres una gran dibujante, haces tus storyboards detrás de ti en este momento, aunque esta es una grabación que la vamos a escuchar, ahí dibujaste, está la terraza o una de las fachadas del Perez Art Museum, que luego nos explicas de qué va ese storyboard que hiciste. Entonces, yo quisiera que nos hablaras de esas pinturas parlantes, porque eres una artista, bueno, multifacética, que también tiene sus pinturas, que hubo pinturas parlantes, luego anestésicas, y también haces comentarios críticos en esas telas. Bueno, primero fueron telas y creo que después era sobre madera. Entonces, háblanos de esa etapa que tal vez no es tan popular en ti. Bueno, en el año 99, gracias a mi querido amigo Luis Romero, que estaba en ese momento lanzando una propuesta bellísima colectiva que se llamaba La Llama para artistas, como unas especies de talleres internacionales de artistas, unido a otra gran como red de talleres que se llama Triangle Art Trust, con Robert Lauderdale, Sir Robert Lauderdale a la cabeza, que es un gran benefactor, fue un gran benefactor de las artes. Me invita a mí a ir a Kenia a hacer una residencia de 3 semanas. Para mí fue una experiencia maravillosa y que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Yo en esta residencia, la mitad, éramos 22 artistas, la mitad de Kenia y la otra mitad, los otros 11 artistas eran de otras partes de África, excepto 5 personas. Un pakistaní, una holandesa, una chica norteamericana, yo y una escocesa. Eso éramos todos. Y todos excepto la norteamericana y la holandesa hacían trabajos de pintura. Todos, excepto la norteamericana y yo, vivían de su arte. Es decir, no tenían que hacer más nada sino pintar. Y entonces yo, y de alguna manera la expectativa en Mutis, que no se decía, era que hiciéramos pintura. Y yo, bueno, casi todos hacían trabajos bastante figurativos y hasta cierto punto con atractivo, yo diría, turístico. Y entonces yo empecé a cuestionarme performance y empecé a cuestionarme, bueno, cómo yo, si esto es un espacio para dialogar, y todos los utensilios de pintura eran gratis, las telas eran gratis, o sea, tú tenías ahí todo. Yo empecé a decirme, bueno, tengo que explicar cómo hago yo para que se fijen en mi trabajo, cómo comunico yo mi trabajo. Y de esa necesidad de comunicarme con los otros artistas que estaban ahí, comencé yo a hacer estas pinturas que son como especies de letreros. ¿No? Creo que algunos de estos. Que están ahí. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ese tratando de adueñarse, trying to own men by performing on them. Okay. Ese era un performance que yo hice, era un díptico donde yo rodaba por el suelo literalmente encima de la grama y después le pedía a la gente que se pusiera en el piso y yo rodaba por encima de ellos, decía que y era como cuestionando también el uso de la tierra y la propiedad de la tierra en Kenia específicamente, ¿no? Que es básicamente una historia de colonización, ¿no? Y de la esclavitud, sin meterme demasiado. Hubo personas que lo encontraron extremadamente ofensivo
y hubo personas que lo entendieron, ¿no? Y bueno, yo sentía que como necesitaba, y por eso tiene esa fuente tipográfica así que es como de letra de cowboy, ¿no? De anuncio de cowboy, eso de tratando de adueñarse de la tierra, haciendo performance sobre ella, y tratando de adueñarse de la tierra, haciendo performance sobre tratando de adueñarse de las personas, haciendo performance sobre ellos, ¿no? Sí, bueno, bien duro la expresión, pero también tienes unas pinturas que son onomatopéyicas, que también allí empleas ese uso divertido de, bueno, de los sonidos de placer, que tal vez eso también está vedado, no se puede hablar de eso, cuando dices aquí, you are my next obsession, y eres mi próxima obsesión, o sea, o algunas exclamaciones, o nombres como mala cama. Bad bed, mala cama. Sí, bueno, esas pinturas yo las veo como casi que como un recorte o selecciones de un diario, ¿no? Así como escribir sin pensar mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, como casi como unos experimentos surrealistas, ¿no? De escribir. Pero entonces los ves así como que esos instantes, esos pensamientos, ¿no? Quizás uno, a mí me parece, y los hago como grandes, ¿no? Y también tienen como mucho sentido del humor, ¿no? Bueno, yo los veo como muy graciosos, ese como por ejemplo, you are my next obsession, ¿no? No es como que eres mi próxima obsesión. Eso tiene que ver, ya va, pero te quería preguntar, ¿y qué pasó a esa anécdota que se perdieron esas pinturas en el aeropuerto? Wow, no sé cómo conseguiste toda esta información, estoy asombrada de las cosas que estás trayendo. A mí al final de la residencia me da malaria, Okay. en paludismo, y eh, eh, estuve muy enferma, y yo en el momento que me da la fiebre, yo estaba en el medio de un campamento Masái, porque bueno, ya que estaba en Kenia, yo quería ver los animales, y entonces hice un campamento, una travesía pues a ver los elefantes y los animales de la selva, ¿no? De la sabana africana, y estando en este hotel me da la malaria en el segundo día, ¿no? Pero obviamente me había contaminado antes, y fiebre muy alta, no podía ni hablar, y yo que hablo bastante. Y bueno, tenía que hacer cambio de aeropuerto, yo llegaba, para regresarme a Venezuela, tenía que ir a un aeropuerto como pequeño, y después tenía que ir de ese aeropuerto pequeño a otro aeropuerto grande. A mí el médico me dio un shot ¿cómo es que se llama eso que le dan a los deportistas? Que es una sustancia ilegal para que les da fuerza, de cortisona. A mí me pusieron una inyección de cortisona para que yo pudiera aguantar el viaje. Y yo estaba súper cansada, me agarraron en silla de ruedas, yo pedí una habitación de hotel para las 4 horas entre un avión y el otro, y se me olvidaron las pinturas. Yo viajé con una maletita de mano muy pequeña, que la tenía conmigo, pero las pinturas venían en el avión, y las pinturas se quedaron en el aeropuerto local de Nairobi. Y después tenía que ir al aeropuerto internacional para agarrar mi taxi. Entonces todas esas que están en el, en el, en el catálogo son pinturas nuevas que yo hice para una exposición que hice posteriormente at the Curve of the World, donde, bueno, yo tenía esta necesidad de hacer estas pinturas, entonces las volví a pintar todas otra vez. En acto de repetición, pero hay unas que también mostraste en una exposición en la oficina, que eran también palabras, que eran frases. ¿Esa tiene que ver con esta serie o es otra?
Es una Otra. serie muy posterior, pero básicamente con la misma idea, ¿no? Y con la misma ilusión de vender. No, yo decía, ya tengo que hacer unos objetos, tengo que hacer algo que quizás se venda, ¿no? Pero de eso desafortunadamente no se vendió mucho, aunque muy, en el momento, aunque después sí, ¿no? Y de esa complicidad, Sandra, ya que estamos hablando de Luis Romero y de Diana López, y cuando me refería a la época de los 90, eh, quitando la parte de la crítica hacia tu obra, ese compañerismo o esas amistades que surgieron del trabajo en conjunto, porque podemos ver que en muchos de tus videos tienes a otros artistas presentes, como la de La Mala, están artistas como Emilia Azcárate, Ana Azcárate, que era curadora también, pero está Débora Castillo, Ana Lenzo, Mariana Punimov, y en la de Las Sinvergüenzas, que lo quería conectar con estas pinturas, también de estos deseos antimachistas, tienes a amigos y amigas, artistas. ¿Cómo fue ese momento, ese trabajo donde tal vez había más compañerismo, solidaridad o simplemente era una cuestión de afinidad con artistas que estaban en la misma, en sintonía? Bueno, yo tengo la fortuna de tener amigos extraordinarios que siempre han estado abiertos a las locuras que se me han ocurrido hacer, ¿no? Este, todas estas personas que tú nombras son amigos que quiero. En ese momento estábamos juntos todos en Caracas, hoy estamos dispersos en el mundo. Pero estoy segura que si estuviéramos en la misma ciudad, pues no había mayor inconveniente en volver a colaborar de nuevo. O sea, tengo y ese grandísimo placer, siempre ha sido así. Últimamente, por ejemplo, este performance está dedicado a Erika Ordosgoit, con quien he estado muy unida, a pesar de que ella no está en Dominica, haciendo otro tipo de colaboraciones y cooperaciones, ¿no? Como te dije, por ejemplo, me asesoría en el 2018 y este performance está dedicado a Erika. Pero siempre yo uso lo que tengo a mi alcance, no es yo trabajo con las personas que son mis amigas, no es de buscar quiénes son los artistas que están en el momento, no, son mis amigos, ¿no? Y, y, y me encanta trabajar con amigos, obviamente. Yo tengo esta curiosidad, lo que pasa es que, bueno, no soy de esa época, lo lamento mucho y bueno, me da como, sí, cierta envidia de la sana porque, bueno, son momentos bastante opacos en los que estamos viviendo en Venezuela en cuanto a actividad, no tanto por lo que estén haciendo los artistas, sino por esa escena que se pueda propiciar. Pero aquí leí que, por ejemplo, participaste en un evento que organizó Luis Romero y Apóstol que se llamó 13 horas, o también uno que... O sea, que eran horas continuas de actividad, de performance. Y había otro que también se utilizó la habitación del Hotel Hilton por 12 horas continuas. ¿Tú participaste en ellos? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste en uno de esos eventos? En el de 13 horas hice un performance que se llamó Artista Crítico, ¿no? Y eran era una forma de externalizar mi propia lucha con el crítico interior, ¿no? De hacer un performance, ¿no? Entonces, es un performance acerca de mi proceso mental de cómo yo hago un performance. Y el performance, ahora esto te lo estoy diciendo a ti, ¿no? Ese fue en Sala Pero pienso Mendoza, que perdón, que te interrumpa, ese fue en Sala sí, Mendoza. exactamente, eso fue en la Sala Mendoza. Y ahí yo agarro 11 kilos de tomate y los tiro a una pared y después yo corro a la pared y agarro el tomate que
se quedó en el piso y me lo echo encima y después corro al otro lado tratando de ser a la vez la persona que tira los tomates y la persona que recibe los tomates, ¿no? Como una manera de burlarme de ese proceso que a veces es muy sádico y masoquista, ¿no? De trabajar y criticarte mientras estás trabajando, ¿no? Eso fue todo lo que hice hasta que se acabaron los tomates, ¿no? Hasta que no había más tomates. Y no, esa experiencia fue maravillosa de trabajar con ellos. Y hubo otras también muy interesantes, como que organizó una anaquilina en una quinta en el Country Club. Después hubo otra que organizó, creo que fue Dulce Gómez y Mariana Bunimog, en otra quinta abandonada en Caracas. Y, y digamos que tomábamos estos espacios y hacíamos, se hacían diferentes acciones, ¿no? Yo hice, en la que organizó Anaquelina, yo hice la de las fresas, el performance de las fresas, y en la de Mariana expuse mis pinturas, creo que tengo entendido, antes de la exposición, mucho antes, como 3 años antes de la exposición, después que de alternativa donde se exponen estas pinturas, ¿no? De las pinturas parlantes. Tu vida cambia, te casas y bueno, formas un hogar, pero cambias también de escenario y te vas de Venezuela. ¿En qué año exactamente te vas? Yo me voy en el 2008, Ok. a finales del 2008. Al 24 de diciembre estaba agarrando un avión, para ser más específico, del 2008. Me voy para la isla de Dominica, que es una isla que muy poca gente conoce, no es República Dominicana, se habla inglés, fue colonia inglesa. Y bueno, al principio fue muy difícil para mí porque yo no me mudo a una capital cosmopolita con muchas galerías y muchas oportunidades de trabajo, sino casi lo que en ese momento yo sentía para mí como un suicidio profesional, ¿no? Y, y me costó muchísimo adaptarme, muchísimo, muchísimo. Lo que me animaba a continuar era el contacto con Venezuela, eran estos viajes que yo hacía con más frecuencia antes que ahora. Ahora tengo mucho tiempo que no voy, a donde yo me encontraba de nuevo con este grupo de gente maravillosa, como Luis Romérico, Erika, que todavía estaba, Carlos Salazar Lermont, y entre otros, ¿no? Entre otros artistas. Y en el 2017 viene el huracán María, y fue una experiencia, fue un huracán categoría 5, una experiencia sumamente traumática, donde yo viví un momento muy parecido a lo que vivieron y como perecieron muchas familias en el 99, y fue lo primero que me vino a la mente, que fue que mi casa fue completamente inundada de barro. Y mi esposo mi esposo fue malherido durante el huracán. Fuimos rescatados al 5.º día en helicóptero y nos tuvimos que mudar a otra isla, a Barbados. En ese momento que yo me voy de Dominica y me voy a vivir a otra isla tan diferente como Barbados, Barbados era así como que, bueno, mucho más desarrollado que Dominica, pero muchísimo más desarrollado. Y entonces yo me fui con 2 libros así que rescaté, que no se mojaron, no se llenaron de barro. Y uno de esos libros es el libro del Dr. Honeychurch de los cimarrones de Dominica. Y con ese libro de compañía, más mis experiencias, yo comencé a revalorar dónde estaba yo, ¿no? Que es un lugar absolutamente mágico, lleno de lleno de posibilidades, con una historia muy singular, que es la historia de los cimarrones de Dominica, y que le da eh, o sea, hay otro tipo de valores que no son de nuevo los valores
tradicionales en un sistema de valores, digamos así, de producción, de capital. Son otros valores que tiene Dominica. Um, y es a partir de esa experiencia, pienso yo que yo siento que el huracán me rescata, me, me rescata a nivel de esos valores de por qué yo estoy ahora en este lugar. Y fíjate qué interesante que la invitación al Pérez Art Museum no viene de mis conexiones con Venezuela, viene porque estoy viviendo en esta isla caribeña y estoy haciendo el trabajo que hago y estoy haciendo nuevas conexiones con artistas del Caribe, con artistas de esta región y de lo que es ahora mi nuevo hogar. O sea, yo no me puedo separar nunca de lo que yo soy, pero a mí me parece interesante también rescatar como la, las ideas que quizás podemos tener de lo que tiene que ver también con mi trabajo, de lo que es éxito y de lo que es fracaso, ¿no? A mí me costó muchísimo adaptarme a Dominica, pero bueno, poco a poco hice pequeños avances, como fue mudarme a la capital. Yo estaba viviendo antes en la segunda ciudad más importante, que son de 4.000 habitantes. Cuando me mudé a la capital tengo como más acceso a los pensadores, a los artistas, a, los, a las personas que estaban haciendo cosas en el mundo creativo, allá, o por lo menos más cerca, literalmente, ¿no? Yo literalmente me acerqué a uno de ellos que es un dramaturgo de Dominica con muchísimos años de experiencia, y yo le dije, usted me tiene que ayudar, porque si no yo me voy a terminar o suicidando o divorciando, no sé. Y él me presentó a una serie de cineastas en Dominica, pero yo siento que fue en el año 2017. Yo comencé a hacer cine en el 2000, eso fue en el 2014, pero fue en el 2017 cuando viene el huracán María y bueno, casi nos mata también a mi familia. Cuando yo me tengo que mudar obligada porque mi casa estaba destruida, porque toda la isla era completamente un lugar disfuncional, donde nada funcionaba, y me mudo para Barbados con un libro, pequeño libro a cuestas sobre los cimarrones de Dominica, donde yo comienzo como a revalorar o a valorar este lugar donde yo estaba viviendo, ¿no? Yo viví casi 2 años en Barbados, que es una isla muchísimo más desarrollada, y es a partir de esa falta de estar en lo que ahora se había convertido en mi nuevo terruño, que yo, sabes, que yo siento que rescato entonces el por qué me había mudado yo a Dominica. Y es a partir de las conexiones que yo establecí como artista con otros artistas del Caribe y con otros curadores del Caribe y interesados en el Caribe, que a mí me surge esta invitación para el Pérez Art Museum, ¿no? Como ratificándome de nuevo como este nuevo lugar, ¿no? Para mí, ¿no? Lo importante que es para mí este nuevo lugar desconocido, mal querido, ¿no? De estar vivir una pequeña isla del Caribe. Y sentiste que eso era también una manera de, bueno, de abrazar la cultura, de buscar ese arraigo. Sentías que había una necesidad de decir, bueno, que tanto pertenezco yo o esta es la vida que escogí, este es el lugar que escogí, ya sea de forma temporal, pero indagar más en esa cultura local, por, bueno, viendo también los documentales que has hecho al personaje bastante importantes de la zona. Háblanos de esos documentales, de esos personajes y que para ti, que te ha brindado el trabajar en estos nuevos entornos. Bueno, en primer lugar, una isla pequeña
bueno, realmente geográficamente no es tan pequeña porque es el doble del tamaño de Barbados, pero es una isla con una población tan pequeña, inevitablemente las conexiones son humanas, son mucho más profundas, son mucho más importantes. Eh, Dominica además tiene una historia de que este no es el primer huracán categoría 5. Dominica está expuesta a los huracanes es cada año y siempre es una preocupación importante en la vida cotidiana de prepararse para el huracán porque es una posibilidad real, ¿no? En, y es estas conexiones humanas que yo comienzo a establecer, ¿no? A partir de mi interés en el cine, que yo lo pues comienzo a hacer porque de nuevo buscando un lenguaje que fuese más fácil de entender en una sociedad que no tiene acceso a galerías de arte, que no, donde no hay una universidad con escuela de arte, donde el arte, quizás como lo conocemos en Caracas, es diferente, ¿no? Es la apreciación del arte es muy diferente. Entonces yo tratando de buscar un lenguaje que me permita comunicarme con mi nuevo entorno, porque ese es mi entorno. Entonces empecé a hacer estos pequeños cortos, ¿no? El primero fue sobre un político que se lanza a, a, a ser primer ministro y tiene más de 30 años haciéndolo y cada vez tiene menos votos. Ese es Entonces yo lo Papi, ¿no? empecé a seguir. Papi, exacto, se llama Papi. Todo el mundo le dice Papi. Es como que un hombre orquesta porque él mismo se hace su propaganda de su carrito amarillo con las grandes cornetas encima. Y es muy querido, pero nadie vota por él. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención. Y otro que es sobre uno de los primeros personajes que yo conocí en Dominica. Hubo otro personaje, pero muy, muy querido. Él es un capitán de navío y bueno, la primera vez que yo lo conocí, yo me asusté muchísimo porque él estaba manejando un velero donde a mí me habían invitado a subir y yo, Dios mío, yo estaba recién llegada, como en los primeros 2 meses recién llegada, yo, Dios mío, esto es Dominica, aquí me voy a morir yo ahogada, porque al señor le falta una mano, le falta la mano derecha y él era el capitán del barco, él era el que estaba manejando el velero, ¿no? Y bueno, por supuesto que el hombre lo hace súper bien con una sola mano y el muñón que le quedó de la otra. Y conocerlo fue una experiencia maravillosa y por eso decidí entonces hacer un documental sobre su vida. Es un ecologista, es el mejor mecánico de la isla para tanto para embarcaciones pequeñas como para embarcaciones grandes, ¿no? Y todo eso está en el documental. Y es padre soltero, tiene 4 hijos, crió sus 4 hijos él solo y, y es un ser maravilloso. Además de eso, es voluntario en una escuela donde se enseña a los adolescentes que por cualquier tipo de razón están al borde de ser criminales, ya sea por abandono de las familias, por pobreza extrema. Y entonces él enseña en uno de estos centros, enseña mecánica de embarcaciones, todo voluntario, también es se graduó, obtuvo es mecánico es buzo, a nivel tiene el grado de máster de buzo y es como es que se llama mecánico de embarcaciones grandes, o sea, por ejemplo, un crucero, y para arreglar muchas veces hay que ser buzo para acceder a donde están los motores de estas embarcaciones. Un personaje súper interesante, ¿no? Y así muchísimas otras personas que todavía falta, digamos, por hacer, pero cuando viene el huracán también eso nos coloca a nosotros en una situación económica distinta, ¿no? Donde ya yo no podía contratar a otras personas porque yo no soy una persona buena en la parte técnica, ni editando, ni con las cámaras, y, ni con el sonido. Entonces, a partir de esa experiencia, de ese nuevo reto
de no tener la posibilidad de contratar a otra persona para que me haga las partes técnicas de las ideas que yo tenía. Entonces, ahorita que no he terminado, estoy en proceso de hacer un documental, pero en animación, en stop motion, de mi experiencia con el huracán. Y todavía estoy trabajando el guión, que ha sido la parte que más me ha costado. Pero bueno, estoy aprendiendo muchísimo y bueno, eso es uno de los sueños que tengo ahorita por terminar, ¿no? Una de las metas que tengo es esa animación en stop motion, ¿no? O sea, es como cambiar también, aunque para mí sigue siendo un documental. Yo vi que tienes ahí, bueno, de los corticos, de los pocos segundos que compartiste conmigo, está la historia, se plantea la historia cuando se presenta, llega el agua y golpea las ventanas y vuela las puertas y vienen los gritos. Y hay algo que me gustó mucho que dices en la narración, en la voz en off, que dice que empezaron a ver con los oídos, porque tú les advertiste a tus hijos y a tu familia, a tu esposo, que si venían las olas, se agarraran, se aferraran del colchón que tenían, si se volaba el techo. Entonces esa idea de trasladar los sentidos, ¿no? Que se pueda ver con los oídos y afinar esa percepción del camino, de dónde uno puede estar más seguro. Esa imagen me gustó mucho que usaste en esos segundos. Sí, bueno, fue una experiencia terrorífica, ¿no? Pero se nos fueron todas las linternas cuando llegó el huracán y no era una imagen poética, era literalmente lo que teníamos que hacer porque no podíamos ver nada, no teníamos linternas. Esto ocurrió a las 8 de la noche, empezó el huracán y a las 9 nosotros tuvimos a gran avalancha de barro que se llevó una puerta y dos ventanas y trajo consigo una cantidad de desechos ¿sabes? Del bosque, pero animales muertos, grandes piedras, árboles que terminaron dentro de la casa, ¿no? Y esto con una gran suerte que los grandes peñascos no terminaron aplastándonos a nosotros y siguieron de largo, ¿no? Tuvimos muchísima suerte. Pero bueno, eso todavía está en construcción, no estoy, a lo mejor ese no va a ser el sonido, el, 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 el guión final de esto. Estoy pensando utilizar la narración de mi hija para el guión, sí, del corto. Y ahí... No sé por dónde iba la pregunta. No, porque estábamos hablando de la animación, de lo que viviste, de esas historias que estás construyendo, que estás armando. Bueno, también hay una situación de vulnerabilidad, de fragilidad y también de resistencia física cuando tienes, no sé si lo contaste en una entrevista, que porque tu esposo estaba herido, estaba lesionado y te tocaba buscar agua en el río y tenías que subir una cuesta. De ahí, yo sé que el video no tiene nada que ver con eso, pero lo grabaste a propósito en esa circunstancia, el de Crossing. El Crossing es uno de mis últimos video performance y estoy simplemente cruzando con una caja encima. Y es un homenaje a todos esos migrantes que están cruzando las fronteras en estos momentos con cuatro cosas, con la casa encima, ¿no? No, siento que el haber vivido esa experiencia de pasar hambre literalmente durante ese cortísimo tiempo, que fueron esos 4 días después, antes de que llegara el helicóptero y nos rescatara, pues te enseña mucho, pero no se puede comparar con la experiencia que están viviendo los migrantes, que es una experiencia de total vulnerabilidad a los elementos, a las situaciones, a las leyes,
de otros lugares que no son siempre las que le dan la bienvenida. O sea, pues yo viví una situación parecida, pero yo sabía que eso iba a terminar, ¿no? Pasajero, algo que iba a superarse. Sí, Sí. pienso que, o sea, y fue muy duro, pero estoy consciente que no se puede comparar una experiencia muy profunda de mi emocionalidad para poder sobrevivir en otro lugar. Porque a pesar de lo venezolana que yo me siento aún, para sobrevivir, yo no estoy en Venezuela. Y yo llegué a un momento, específicamente en el 2014, que yo tuve la necesidad de decirme a mí misma, yo no estoy en Venezuela, yo estoy en una isla hermosa, yo estoy en un lugar bellísimo, y eso, ese desprenderme fue extremadamente duro, extremadamente duro. Es porque yo no estoy allá, ¿no? Y yo me enfermé con las noticias, literalmente llegó un momento en que me enfermé porque mm, me empezaron a dar toda una serie de síntomas físicos, de enfermedades físicas, por estar viendo las noticias. Y yo me di cuenta que, digamos, esa complejidad y un espacio que está en la memoria, que a veces no sé si existió, pero que me corroboran de pronto hablar contigo. Dicen, no, no solamente existió, todavía existe, Venezuela existe, ¿no? Entonces es como eh, un espacio que yo no sé si es como entre realidad, nostalgia, un espacio que a veces me conflictúa, pero que otras veces, cuando por ejemplo yo estoy en contacto con pensadores que hablan mi lengua, que me entienden, porque hay algo que es muy, obviamente muy venezolano, que es difícil de explicar, eh, que yo me siento totalmente identificada y que estoy de alguna manera también conectada, pues, ¿no? Como por ejemplo este espacio este, tan necesario y hermoso de tráfico visual. Gracias. Y porque mucha gente te admira, las nuevas generaciones de artistas también te tienen como un referente. O sea, es fundamental estudiar tu obra, estudiar tu carrera. Y creo que también el hecho de, eh, bueno, porque tenemos familiares también que se han ido, es como que el lugar ya el país lo hace los afectos, ¿no? Entonces uno también tiene que, y creo que en tu caso hay que hacer un acto reparador, ese corte es necesario, ese cerrar una etapa y abrir otra y bueno, comprometerte con tu familia, con tu lugar, creo que eso es un comienzo importante o para seguir, para continuar a nivel personal y profesional. Es la única manera. Uno que, por lo menos en mi caso, estoy aquí, respeto mucho el hecho del que se va y dice, dame un tiempo, se necesita un espacio y una distancia, porque eso definitivamente puede incidir inclusive en la manera en cómo luego te quieras acercar, puede generar traumas o puede generar resquemores, entonces creo que es mejor sanar en el buen sentido de crear ese lugar aparte para luego mirar con otros ojos, pero definitivamente tu obra está presente aquí. Cuando digo aquí, bueno, ahora también estamos en una dimensión virtual. Y de esas referencias, me atrevo a preguntarte para ti en tu formación y a quiénes admiras a nivel, por lo menos hablemos de los artistas venezolanos. Ya mencionaste que en After Carmen hiciste un homenaje a algunos artistas como Gego, Eugenio Espinosa, el mismo Soto. ¿Quiénes más están en tu imaginario también del arte venezolano? ¡Wow! Bueno, tienen que ser Bueno, muchos, pero algunos más que hayan reciente. sido que te hayan marcado. Bueno, Antonieta Sosa, yo hice mi trabajo de tesis sobre Antonieta Sosa, Roberto Obregón, Alonso
Moser, que fueron 3 artistas que trabajé en mi tesis, pero también para la investigación de mi tesis trabajé el trabajo de Héctor Fuenmayor, que también para mí es muy importante. Wow, Y de la nueva los, generación, Carlos Salazar Lermont, eh, em, los trabajos de, por supuesto, Erika Ordosgoiti, que la sigo, Débora Castillo, que además es amiga, y, y es algo que extraño aún de Venezuela, es mi querida UCB, mi universidad, donde yo soy, que es mi alma mater, y las clases y dar clases ahí. Fui profesora en la Central, en la Universidad Central durante 10 años. Para mí es una de las experiencias más hermosas de toda mi vida. Todavía continúo en contacto con muchísimos de mis alumnos de la Central. Varios de ellos han hecho trabajos de tesis sobre mi obra, a los cuales le estoy muy, muy agradecido. bueno, de repente ahora como hemos afianzado más estas plataformas, te podremos ver, quién sabe, haciendo una clase abierta, un taller, un curso. Sería muy chévere porque creo que a falta de espacios de formación y aquí en el país y con esa avidez también de los jóvenes de seguir investigando, de buscar referencias, sería muy bien recibido de tu parte. Te dejo esa invitación allí para a ver si más adelante, aparte de tu trabajo que estás haciendo en la isla, eh, bueno, y no solamente un público venezolano, sino también potencialmente, ahora que los venezolanos estamos todos dispersos en el mundo, pero bueno, un público mucho más abierto y más amplio, que esté interesada en conocer más de tu obra, de tu conocimiento y tus investigaciones que son muy valiosas. Mira, hice este es un diagrama muy malo, yo no soy para nada dibujante, pero Voy a tomar la hice así foto. Le voy a tomar una foto. como una forma de un reloj. Quise hacer como el reloj de leche, pero eras tú. Entonces te hice Ay, mándamelo. como muchas rayitas bueno, de todos los temas que quería tocar contigo o No, y de mándamelo que lo necesito, lo que pero es muy quiero ver. feo, o sea, es muy, no tiene No, no es mucha, que no sea feo, no sea, pero pasado mañana voy a grabar una conversación con la curadora del PAN y tengo que preparar algo que sea 15 minutos sobre mi trabajo. bueno, yo te No he doy preparado nada. el reloj de Sandra, tu reloj. Tú estabas hablando que en este nuevo, después de la tragedia del huracán, cambiaron muchas circunstancias y buscar esos recursos, ese apoyo a la hora de hacer tus cortos, tus películas. Siempre tenías un equipo que te acompañaba, por lo menos en esos videos que hiciste aquí en Venezuela, y hay nombres que vi con bastante frecuencia, por ejemplo, Ángel Rizo. Este, Fue una persona que estuvo te acompañó en muchos videos. ¿Quién es Ángel Rizo y cómo creaste esa? Porque trabajar con alguien, hacer equipo no es fácil. Entonces, ¿cómo esa persona también entendió cómo iba a ser la cámara, cómo iba a ser el rodaje? ¿Qué tan involucrado estaba contigo en ese trabajo? Bueno, ahorita no recuerdo exactamente quién me recomendó Ángel Rizo, pero lo que sí recuerdo era que era como el más cercano a lo que yo podía pagar, ¿no? Cuando fui a hacer Sinvergüenzas en el 2001, en mi video Sinvergüenzas. Y hicimos muy buen equipo. Él es una persona que aunque no trabaja con artistas, hace cosas a nivel como más institucional y ha hecho algunas cosas propias de documental. Pues hasta ese momento no había trabajado con artistas, que yo sepa es yo soy la única artista con la que él ha trabajado, pero hicimos súper buen equipo. Y para mí esto es fundamental. Y una vez que hago un buen equipo
con alguien, yo conservo esa amistad. La única razón por la que no he continuado trabajando con él es porque me mudé de país, si no continuaría trabajando. Y aún así, en el 2012, si no me equivoco, cuando volví a Venezuela a filmar a filmar Bolero 3, volví a trabajar con él, lo llamé y trabajar para mí. Siempre que consigo una persona con la que haga un buen equipo técnico, me quedo con esa persona. Y Ángel es una persona que hace brillar tus ideas aún más. Él trabaja con José Ángel Serrano, que hace la iluminación, el arte de la iluminación, o sea, yo me quito el sombrero, es un arte como el arte del sonido, es algo muy sutil, pero absolutamente importante y necesario, ¿no? Cuando se trabaja en el medio audiovisual, ¿no? Y, y bueno, siempre, o sea, sin esos colaboradores, últimamente he trabajado con Kimani en Dominicas, o sea, Kimani es como mi hermano, Kimani, yo siento que tengo telepatía con Kimani, que es mi último colaborador, que el que me hace la cámara. Y sí, no, absolutamente, tengo que darle gracias a todo ese equipo, así como también al equipo en estos momentos del PAM, que fueron, bueno, todos absolutamente profesionales, un privilegio trabajar en ese lugar tan hermoso y con gente tan capaz y tan preparada, ¿no? O sea, un súper honor y placer, obviamente. Sandra, bueno, hemos hablado mucho del pasado y yo tampoco hurgué mucho en el presente, pero bueno, a partir de ahorita, luego que hiciste este performance, vas a seguir entonces con el trabajo de stop motion, que me dijiste que te encantaría hacer un trabajo con Mariana Bunimov. ¿Ese es un sueño o crees que pueda materializarse en algún momento a pesar de la distancia? El trabajo con Mariana Burimov por ahora es un sueño. Sin embargo, el trabajo del stop motion de esta película corta, eso sí o sea, eso es un goal porque eso ya está empezado, está andado y es una obsesión, mi próxima obsesión. Por lo menos los avances, hay uno que se llama el del huracán en la casa, hay uno que le haces como un pequeño homenaje a una iglesia anglicana en Dominica, no me acuerdo en qué zona de la isla. Ese fue parte de un trabajo en cooperación con otros artistas. Fue una exposición en una iglesia anglicana. Yo era como una más de todos los artistas, ¿no? Y ahorita hay un proyecto para salvar la iglesia, porque a esa iglesia se le fue el techo como por tercera vez, por una iglesia antigua. Y yo soy parte como del equipo que estamos trabajando para salvar la iglesia y que se convierta en un centro para las artes, porque realmente la posibilidad de que continúe como templo anglicano es muy precaria porque hay muy pocos feligreses anglicanos y ya todos son de bastante edad, o sea que no es viable que continúe, o sea, como templo, pero como espacio para las artes pienso que esperamos, pues que estamos trabajando para eso, también trabajando con artistas de la localidad, ¿no? Tratando de involucrarme con otros artistas de Dominica. En Dominica también está Michael Lees, que bueno, lo quiero muchísimo, y con el que también he trabajado en varias cosas. Él fue el que hizo como el mini trailer que estoy yo dándole con el látigo en la ciudad de Dominica, ¿no? Que eso se ve que no es Miami, pero yo quería hacer un mini trailer para crear como una especie de expectativa acerca del performance. No, que está ahí en mi Instagram, en mis redes. Quedó magnífico y es muy, muy atractivo, es como provoca verlo muchas veces, sobre todo por esa arquitectura. ¿Qué hay de esta Sandra y la Sandra de ahorita? Este que está aquí, está con esta creo que era lo de los tomates. No, estas son las fresas. No, estas son fresas. Estas son las fresas sí. y esta Sandra de ahorita. Ahí yo estaba cantando. Ahí estabas cantando. También estaba cantando, ahí cantaba Bésame Mucho. No, primero
ponía todas las fresas, creo que eran 7 kilos de fresas, gateando sobre esta sábana, se llamaba La Última Sábana 4. Yo hice varias últimas sábanas, ¿no? Así como el despecho, ¿no? Que es otro tema, como que se repite y se repite el tema del despecho, pero que es un tema de todas las canciones populares de amor, ¿no? Y de un guayabo, también como de una... Exacto, absolutamente, tabanca, como dicen en el Caribe cuando te dejan, ¿no? Que no importa si no te han dejado, igual uno siente el despecho, no sé. Y de esa época, ahorita, ¿qué sientes que has perdido? ¿Cuál ha sido tu guayabo? ¿Y qué has ganado? O sea, ¿qué sientes más bien que ahora para ti es como un bien, algo que te da fortaleza? Bueno, siento, digamos a nivel de pérdida, como lo dije ya antes, o sea, aún extraño el, la central, mi época de la central de dar clases, ¿no? Que no es como tan glamorosa, pero te permite estudiar, te obliga a estudiar, no es que te permite, te obliga, porque tienes que prepararte para dar las clases. Y cada año mis alumnos estaban mejor preparados o siempre habían 2 o 3 que de esta yo tenía que ponerme las pilas porque si no, no me iban a dejar atrás. Y de las cosas que he ganado, bueno, siento que he ganado wow, muchísimas cosas, ¿no? No sé ni por dónde empezar, pero una de ellas yo diría la resiliencia, porque aprendí tantas cosas bueno, no sé si estoy monotemática, pero a mí el huracán me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Resiliencia emocional, física, y, y a valorar como que es lo que es realmente importante, ¿no? Cuando te quedas casi desnudo, sin cosas materiales, pero tu familia está viva. O sea, tú dices, ¿qué importa? ¿Sabes? Mi familia estuvo al borde de la muerte, lo tengo todo, ¿sabes? Lo tengo todo, ¿sabes? Puedo ser creativa, no importa que no tenga dinero, tengo un teléfono, la aplicación que yo uso para grabar que estoy utilizando para grabar mi película cuesta menos de $5 US, o sea, lo estoy grabando con el teléfono. Muy importante lo que nos has contado y creo que el valor y el aprendizaje de superarse a sí mismo en las dificultades, más allá de cosas materiales que se pueden perder y que luego se pueden recuperar, pero creo que eso es lo más importante y sobre todo en el mundo, en el campo del arte, eso es el mejor performance que uno puede realizar. Ha sido un gustazo para mí conversar contigo, tu paciencia con la conexión, pero... No, vale, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que está detrás de las cámaras, detrás de los equipos cuyas voces no escuchamos, por esta oportunidad. Y bueno, un saludo muy cariñoso a mis compatriotas y amigos artistas. Que te quieren mucho y te respetan bastante, te admiran. Y bueno, seguiremos pendientes de ti, de tus proyectos. Y sabes que por aquí tienes una casa, tienes amigos y tienes familia que te espera. Ojalá en un pronto regreso. Así que muchas gracias, Sandra. Beso grande y Gracias a abrazos. ti. Gracias a ti, Liana, de verdad. Muchas gracias a ti. Y de esta manera nos despedimos, dándole las gracias a Sandra por esta conversación tan cercana e inspiradora, a Rodrigo Figueroa por la edición y montaje y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden suscribirse a nuestros boletines en nuestra web tráficovisual.com. También pueden escuchar otros episodios disponibles en Mixcloud, Apple Podcasts, YouTube y Spotify. Hasta un próximo encuentro.